Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios bondadoso y un hombre fugitivo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, luego dijo Pablo aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos: ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que debería hacernos caer de rodillas ante Él. Pero en vez de ello, lo que la bondad de Dios produce en muchos hombres y mujeres es justo el efecto contrario. La bondad de Dios, en vez de acercarlos a Él, hace que se alejen como fugitivos. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Él no podía comprender cómo aquellas personas malvadas andaban en sus propios caminos lejos de Dios, huyendo de Él, mientras que a la vez eran bendecidos y prosperados. Esta aparente contradicción era un tormento para el piadoso David, quien se esmeraba en ser agradable al Señor y que sin embargo no era tan bendecido como los malvados. Le parecía que Dios no hacía lo correcto en esta situación. Le parecía que Dios no hacía nada. Y en el Salmo 73, versículo 3 y 4, David expresó su frustración con las siguientes palabras: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. Luego continuó diciendo en el versículo 5 del mismo Salmo 73: No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pero luego en los versículos 9 y 17 dice: Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Luego de estar un tiempo a solas con el Señor en el santuario, el Señor le reveló a David que no tenía nada que envidiar a los malvados cuando estos prosperan, pues esa prosperidad es breve y su fin está próximo. Estimado oyente, si usted se encuentra en Cristo el Salvador y hoy está frustrado como David, en aquel principio a causa de la prosperidad de los malvados, sepa que ellos tendrán que enfrentar el juicio de Dios algún día. Y en ese día todo el bien que hayan podido disfrutar en esta vida será como nada en comparación con los tormentos eternos que habrán de padecer. Así que no le dé cuidado a la prosperidad de los impíos. Ore por ellos, si quizás se arrepientan de sus malos caminos y puedan venir a Cristo para ser salvos de la ira del Dios vivo y verdadero. Pero no se inquiete por su prosperidad, porque es efímera, como dice en Salmos 37:10. Pues de aquí a poco no existirá el malvado, observará su lugar y ya no estará allí. Y también tenga en cuenta que si usted se encuentra en Cristo, sus padecimientos serán ciertamente breves durante este cortísimo recorrido terrenal, y que las glorias eternas que vendrán tras ellas serán de tal maravilla que entonces ni siquiera tendrá relevancia que en esta vida hayamos sido poco exitosos desde el punto de vista del mundo. Tendrá poca relevancia que hayamos sido pobres o enfermos, o que hayamos sido poco amados y valorados, o que ni siquiera hayamos podido hacernos un nombre respetable y honorable a causa de nuestra buena conducta, porque nadie a nuestro alrededor pareció valorar esas cosas. Verdaderamente todo lo que hayamos padecido será de poca importancia a causa de toda la eternidad de gozo y gloria sin igual que habremos de disfrutar, como dice más adelante en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, si usted es una persona perdida, es decir, si usted aún no tiene una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, no crea que estamos tratando de apartarle de algunas cosas de esta vida. Si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, entonces trate de extraerle todo lo que pueda a esta vida.
Como decían los gladiadores romanos antes de luchar entre sí hasta la muerte: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero, aunque usted haga esto, estimado oyente, lo cierto es que usted necesita un Salvador, porque Dios le juzgará. No importa cuánto Dios le haya permitido comer y beber en esta vida, o disfrutar de su familia, amigos y trabajo, porque al final de todo esto igualmente le juzgará. Y la bondad de Dios debe guiarle hacia Él, no alejarle de Él, como sucede con incontables hombres y mujeres sin Dios y sin excusas en este mundo. ¿Qué es lo que la bondad de Dios producirá en usted? ¿Hará que se acerque a Dios por medio de Cristo, o hará que se aleje y se siga alejando de Él, como Pablo continuó diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los Romanos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Dios los ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él. ¿Verdad que esto es cierto? Cuando usted piensa en los pobres que están padeciendo de hambre allá en tantas zonas del mundo, y en tantas personas que padecen enfermedades terribles, pobreza, injusticias, y piensa tal vez en las abundantes bendiciones que usted tiene, aún siendo un pecador, ¿piensa acaso que Dios no le juzgará porque le ha bendecido más que a otros? ¿Piensa que de alguna manera logrará escapar del juicio de Dios porque Dios puso al otro sufriendo allá y a usted gozando aquí? ¿Piensa con esto que de alguna manera Dios está complacido con usted a pesar de sus malos procederes? La misma bondad de Dios le tendría que llevar al arrepentimiento. Pero si no es así, ¿qué espera para rendirse y venir humilde a Cristo para que le salve? ¿Seguirá confiando en que la bondad de Dios para con usted significa que Él está complacido con usted a pesar de sus malos procederes? ¿La bondad de Dios seguirá alejándole de Dios en vez de acercarlo a Él? ¿O la bondad de Dios producirá en usted un corazón que entiende cuánto Dios le ama y le bendice a pesar de sus pecados, y hará que usted venga rendido a Dios para reconciliarse con Él a través de su Hijo Jesucristo? En fin, ¿qué es lo que la bondad de Dios producirá en usted? ¿Hará que se aleje de Dios como un fugitivo, o hará que se acerque a Él? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios, y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, para volver al reino celestial. Amén, amén y amén.